cordial bienvenida. Agradezco su presencia a los socios del colegio, a los de la Federación Mexicana de Colegio, a los amigos. Una bienvenida al doctor Carlos Marmolejo, que es nuestro invitado del día de hoy. Saludos, doctor. Saludos de parte de la presidencia del colegio. Muchas gracias por aceptar la invitación del doctor Fitz para dar esta conferencia magistral, a la cual estamos muy agradecidos. Y continuamos pues, con las pláticas del colegio. Regularmente se dan a las 6 de la tarde, pero por el horario con España, pues casi son las 6, pero vamos a esta hora. Bienvenidos, entonces pido al doctor Fitz que nos dé la semblanza de nuestro invitado especial y conferencista. Adelante, doctor. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento que organizamos como parte de las actividades de la Cátedra en Evaluación, ingeniero Gonzalo de Quiroga, junto con mi colega ingeniero Freddy Ayala, ¿verdad? Estamos organizando esta serie de eventos académicos que intentan pues cultivar y fomentar nuestro lema institucional, que es la cultura del valor. Quiero agradecer a nuestro colega amigo, doctor Carlos Marmolejo Duarte, por tener la disponibilidad de tiempo y por la experiencia que nos va a brindar a partir de su charla titulada El impacto de la eficiencia energética en los valores residenciales. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros, sobre todo también por temas de cambio de horario, ¿verdad? Y para ello me voy a leer una semblanza de quien nos va a exponer la temática hoy. El doctor Carlos Marmolejo es profesor titular del Departamento de Tecnología de Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona e investigador del Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la Universidad Politécnica de Cataluña. Sus principales líneas de investigación se centran en el ámbito de las valoraciones inmobiliarias, la gestión urbana, la valoración ambiental, los estudios urbanos territoriales y la relación entre la eficiencia energética y mercado inmobiliario. Es investigador principal de los proyectos Enervalor y Enervalor 2, que indagan el impacto de los certificados de eficiencia energética en el mercado residencial y los nuevos mecanismos financieros y tecnológicos para promover la descarbonización del parque edificado. Es editor de la revista Arquitectura, Ciudad y Entorno. Es tasador reconocido europeo. Forma parte de la Asociación Española de Valoración Urbana e Inmobiliaria y es miembro del Comité de Grupo Europeo de Asociaciones de Tasadores. ¿Sí? Como pueden ver, la experiencia de quien nos acompaña el día de hoy gira en torno del ámbito académico, ámbito profesional y también en el ámbito pues, del gremio de la evaluación. Muchas gracias, reitero este agradecimiento, Carlos, por podernos compartir pues, tu tiempo y tu experiencia a partir de esta charla. Te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, tanto por la invitación como por esta presentación, amable presentación. Gracias al comité educativo, ¿no? El comité académico del colegio y muy particularmente al propio colegio a través de su presidente esta invitación. Pues hoy, como estamos entre colegas y como no somos muchos, me gustaría que si me van interrumpiendo a medida que yo vaya hablando, pues facilitará, ¿no? Un poco la charla y no la hará tan fría, ¿no? Especialmente porque uno aquí hablándole a la computadora se siente medio raro, ¿no? El día de hoy querría traer a discusión en el seno de este colegio de valoradores un tema al cual nos vamos a enfrentar en un futuro próximo, que es el de incluir nuevas variables a la hora de valorar, a la hora de evaluar el valor económico o de evaluar, ¿no? Como se dice en México, tasar, como se dice en España, los inmuebles. Atributos que, de la misma manera como ya es habitual que tengamos en consideración las calidades, el programa arquitectónico, la luz natural, aspectos relacionados, por ejemplo, con las amenidades que tienen los inmuebles, irán cobrando progresivamente importancia. Irán cobrando importancia no solamente porque hay un cambio
un cambio en la cultura sobre la apreciación de los satisfactores residenciales, sino sobre todo porque los gobiernos y los organismos multilaterales van progresivamente a introducir políticas tanto de incentivación, pero también de restricción, de ser más restrictivas, que van encaminadas hacia el tema de la sostenibilidad o la sustentabilidad, como se dice en México, ¿no? Por tanto, nos vamos a ver enfrentados progresivamente en el decurso de las próximas décadas a saber cómo valorar, cómo encontrar comparables, cómo homogenizar los valores de inmuebles que son distintos, no solamente en cuanto a sus características fundamentales referidas al valor, nos hablamos, ¿no? Me estoy refiriendo a la localización, a la calidad, al programa arquitectónico, a si tiene alberca, la vivienda, si no, si es representativa, si está bien diseñada, si está bien orientada, sino también aspectos como la eficiencia energética. Y como el doctor Fitch comentaba, en ese sentido, hemos realizado en España 2 proyectos de investigación, uno de ellos todavía en curso, que tienen por cometido precisamente esto, es decir, entender cómo la eficiencia energética puede verse reflejada en el valor de mercado de los inmuebles y muy particularmente de las viviendas. Porque si bien es un hecho que se reconoce claramente que los atributos de eficiencia energética son preferidos en mercados como las oficinas, en el sector residencial, que es el más amplio, que es el más grande, que es fruto o es origen de nuestra principal fuente de trabajo, no está tan claro que esto sea así. Por tanto, esos proyectos de investigación han sido pioneros en España en el sentido de investigar esta relación. Y entonces ahora les voy a compartir la presentación que he preparado y me van a disculpar porque algunas diapositivas están no en la lengua de Cervantes, sino de Shakespeare, ¿no? Entonces vamos a ver si soy capaz de encontrarla dentro de todas las ventanas que tengo abiertas. Seguramente ahora se ve, ¿no? ¿Se ve la presentación? Ya se ve, gracias. Se ve, ¿no? Perfecto. Entonces ahora intentaré hacer un poquito la pantalla más grande, la pantalla donde los veo a ustedes, por si quieren hablar. Insisto, me van interrumpiendo a medida que vayan emergiendo cuestiones, preguntas o reflexiones o traslaciones a lo que está ocurriendo en México. Pues bien, tienen que saber que las políticas de eficiencia energética en España son derivadas de las políticas de la Unión Europea. Porque resulta que en un continente donde prácticamente ya no se produce nada, todo se ha ido pues a otros países, particularmente a Asia, ¿no? A China, pero también al sureste asiático, a la India, toda la manufactura, digamos, gruesa está ahí. El sector fundamental en el sentido del consumo energético y de las emisiones de los gases de efecto invernadero es precisamente el inmobiliario. Es decir, la operación de los edificios, el uso de los edificios y su construcción representan, como se ven en estas cifras, el 40% del consumo energético y el 36% de las emisiones de dióxido de carbono, que es el principal gas con efecto invernadero. Como se imaginarán, en un continente donde no existen hidrocarburos o prácticamente no existen hidrocarburos y toda la energía se importa, la que no se produce de forma, digamos, renovable se importa, pues esta gran dependencia pues supone tener unos problemas geopolíticos. Para que me entiendan, depender de Rusia o estar contentos con Rusia o con el norte de África o con los países de la península arábiga, ¿no? Y eso evidentemente no es bueno de cara a lo que se llama seguridad energética. Por tanto, por motivos geopolíticos, por motivos ambientales que son evidentes, pero también por motivos de creación de riqueza, es decir, estas emisiones son fruto de un parque inmobiliario viejo que requiere rehabilitación, requiere reforma, y eso evidentemente es posible que cree riqueza, cree puestos de trabajo. Por esas razones, la Comisión Europea, el brazo, digamos, ejecutivo de la Unión Europea, ha diseñado un conjunto de políticas precisamente para avanzar hacia lo que llaman la descarbonización de la economía y muy particularmente la descarbonización del parque edificado. Políticas que se han inscrito en acuerdos internacionales como el de Kioto, que han derivado
en esta cosa, ¿no?, que llamaban la Acción 20-20-20, reducir 20% las emisiones de dióxido de carbono, incrementar 20% la producción de energía renovable y reducir un 20% del consumo energético. Pero insisto, el sector fundamental que tiene más capacidad de mejora de todos los que hay, fíjense qué interesante, en relación al transporte, en relación a la manufactura, pues de todos los sectores que producen, digamos, contaminación y que consumen energía, los edificios, el sector inmobiliario, es donde hay más oportunidad de, digamos, mejora. Por tanto, la Unión Europea, ¿no?, la Comisión Europea se ha centrado muy particularmente en los edificios a través de un conjunto de directivas. Es decir, la Comisión Europea no puede imponer leyes que sean de aplicación directa en los Estados miembros, sino que hace directivas y los Estados miembros transponen esas directivas en leyes de directa aplicación. Pues bien, dentro de dichas directivas, la referida a la eficiencia energética en la edificación, esta que tengo aquí arriba, es la estrella en el sentido, digamos, de la descarbonización inmobiliaria. Y tiene dos grandes instrumentos. Por una parte, obliga a que los nuevos edificios sean progresivamente más eficientes, hasta alcanzar en el año 2020, es decir, el año pasado, el paradigma de los edificios de consumo energético casi nulo. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que cualquier edificio que se construya a partir del año pasado en Europa, sea público o privado, tiene prácticamente que consumir cero energía. O incluso hay algunos que producen más energía a través, por ejemplo, de placas fotovoltaicas o de centrales de generación con turbinas, ¿no?, con el aire, producen más energía que la que consumen, ¿no? Son edificios de energía positiva, que se llaman. Pues bien, todos los nuevos edificios, por tanto, han de ser muy eficientes. Y cada estado ha regulado ¿qué es eso de que sean muy eficientes? Es decir, un edificio de consumo energético casi nulo en España no tiene las mismas prestaciones tecnológicas que el que tiene en Francia. Pero como decía antes... Disculpen sí, la interrupción. Por lo que no, está como, así de manera genérica, digo, no sé si más exacta, la producción energética en Europa o específicamente en España es principalmente con la quema de hidrocarburos. Digo, sí, sí, sí. que recién acaban de hacer un convenio con Rusia para meter un gasoducto por el mar Báltico y generar muchísimo más de gas e hidrocarburos en general. Depende del país, ¿eh? Por ejemplo, Francia tiene, digamos, una producción energética bastante basada en centrales nucleoeléctricas. E incluso su producción es mayor que su consumo. Eso quiere decir que exporta energía eléctrica a otros países. Por ejemplo, entre Francia y España existe una red de alta tensión que pasa por Cataluña precisamente, que conecta con la red energética nacional española y por tanto se importa energía. Pero en otros países, incluida España, a pesar de sus condiciones de insolación favorables, que podrían propiciar, por ejemplo, la generación de grandes parques fotovoltaicos, la energía todavía es producida en una buena proporción por hidrocarburos. Y por eso los gasoductos, y no solamente los gasoductos, sino también temas de no intervención, por ejemplo, en temas de derechos humanos, bueno, todo lo que tiene que ver con la geopolítica, ¿no? Hay que tener contentos, en definitiva, los exportadores de dichos hidrocarburos, ¿no? Pero eso, precisamente esa dependencia, es hacia donde se avanza, en el sentido de la geopolítica. Entonces decía, los edificios nuevos son progresivamente, digamos, más eficientes. Pero el gran problema es que la inmensa mayor parte de las emisiones y del consumo energético no viene de los edificios nuevos, sino de los viejos, especialmente de los que se construyeron muy rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo grandes reconstrucciones, pocos recursos y poco tiempo para volver a alojar a toda esa gente que se quedó sin vivienda. Y me estoy refiriendo a los países fundamentalmente afectados del norte. Holanda, Inglaterra, Alemania, son países que reconstruyeron muy rápidamente su parque edificado con bajos estándares de eficiencia energética. Hasta el año 1980 prácticamente no existían códigos estrictos de construcción
que introdujesen criterios de eficiencia energética. Por tanto, la gran, digamos, reto de la Unión Europea es cómo mejorar eso que se llama el parque edificado, ¿no? Los edificios existentes. Y entonces aquí entra en acción la segunda política sobre la que les voy a hablar hoy, que son los certificados de eficiencia energética. ¿Qué Doctor, son esos certificados? doctor, Sí, una sí. preguntita, doctor, antes de continuar. Doctor, aquí muy Adelante, Enrique. rapidito, ¿de qué manera o en qué porcentaje se podrá considerar el impacto económico, o bueno, más bien el costo que le ha representado la construcción sobre lo que comenta este edificio nuevos por el tema energético? Me imagino que van a reducir costos, Sí, sí, sí. o de qué manera, o si hay algún porcentaje, una estadística, cuánto ha impactado, de qué manera. Sí, ahora vamos a llegar a eso. Ok, Vamos a hablar sobre los valores, que es lo que nos interesa a nosotros como evaluadores, perfecto. y los costos, que es lo que les interesa a los desarrolladores, a los Correcto. promotores, es decir, y a los constructores por digamos, derivada, ¿no? Ok, Pero ok. ya llegaremos a eso, porque ahora antes les tengo que decir qué son estos certificados de eficiencia energética. Al igual que ocurre en los electrodomésticos, y en Europa los electrodomésticos introdujeron etiquetas energéticas en el año 1990 o en torno a los 90, se traslada al ámbito inmobiliario un certificado, un ranking, ¿no?, de fácil lectura por parte de la población, que en definitiva dé cuenta de cuál es la eficiencia energética de los inmuebles. El objetivo es traer, digamos, traer al mundo de los certificados de sostenibilidad uno nuevo, pero solamente referido a la eficiencia energética, pero obligatorio. Todos estos que ven ustedes en la pantalla, que seguramente conocerán, porque algunos están implementados en México, pues son optativos. Depende de los propietarios o de los desarrolladores sacárselos para tener una medalla más a la hora de vender o alquilar los inmuebles. Pues bien, los certificados de la Unión Europea no son optativos, son obligatorios cuando el inmueble va a entrar en el mercado inmobiliario. Eso significa que cuando un inmueble se va a vender o se va a alquilar a un nuevo inquilino, su propietario tiene que ir con un certificador energético y pedirle que le haga un certificado de eficiencia energética y emita una etiqueta que puede ir de un consumo muy alto y una generación muy alta de dióxido de carbono, o un consumo muy bajo, o una generación, una generación baja de dióxido de carbono, ¿no? Por tanto, esa es una diferencia. Pero seguramente que se preguntan, ¿y qué? Es decir, ¿qué impacto tiene o cuál es el objetivo de la Comisión Europea a la hora de que obliga a los propietarios a que se saquen un certificado de eficiencia energética? Pues fíjense, la Unión Europea lo que quiere es luchar contra una cosa que se llama asimetría informativa, que es uno de los fallos de mercado que los teóricos, los economistas, han identificado a la hora de explicar por qué demonios la gente no utiliza tecnologías eficientes cuando éstas existen. Y eso no solamente ocurre en los inmuebles, ocurre absolutamente en toda suerte de, digamos, bienes de consumo. Es decir, a pesar de que tenemos tecnologías que nos permitirían ahorrar dinero en la factura energética, emitir menos dióxido de carbono y, por tanto, debido a que el dióxido de carbono viene de la quema de combustibles, vivir en un entorno más limpio, a pesar de todos esos beneficios, pues resulta que sistemáticamente los consumidores somos reacios a adoptar esas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces los economistas han identificado muchos fallos de mercado, ¿no?, muchas barreras por las cuales no actuamos, entre comillas, de forma racional, y esas barreras les llaman precisamente pues estos fallos de mercado. Una de ellas es la asimetría informativa y por tanto lo que la Unión Europea quiere es que las personas que van a comprar inmuebles o que los van a alquilar estén informadas sobre las repercusiones energéticas y ambientales que tiene el inmueble que van a comprar o van a alquilar. La idea es bastante sencilla, fíjense. En realidad, detrás de la eficiencia energética existe un montón de condicionantes complejos que la gente difícilmente entendería. Es decir, ¿de qué depende la eficiencia energética de un inmueble? Pues depende de su diseño. Y me estoy refiriendo a cómo está orientado, de qué tamaño son las ventanas, hacia qué sitio están orientadas,
depende del volumen, de la forma, no es lo mismo que tengamos un círculo a que tengamos una cosa alargada con mucha fachada y por tanto mucho intercambio de calor con el entorno. Depende por tanto de elementos de diseño arquitectónico estrictamente. También de su materialidad, evidentemente, es decir, elementos constructivos, sus aislamientos, si hay rotura de puente térmico entre la estructura que lo sustenta y el exterior. Depende evidentemente de la eficiencia de los equipos de generación de energía térmica. Me refiero al aire acondicionado, me refiero a la calefacción, en el caso de que hubiese, o en Europa hay, evidentemente, con el frío que hace, y me refiero también a la generación de agua caliente sanitaria. Pues bien, no podemos informar a la gente de todo esto, porque sería complicado, sería ininteligible, con lo cual lo que se hace es reducir esa complejidad a una cosa que es relativamente sencilla de entender. Es decir, para una misma localización, en un mismo clima, dos inmuebles pueden tener de forma, digamos, por la interacción de todos estos elementos, pueden tener dos ratings o dos rankings energéticos. De manera que la gente, además de poder comparar calidades, orientaciones, programa arquitectónico para la misma localización, puede también comparar su eficiencia energética. Y además es informada de cuánta energía consume el inmueble y de cuántas toneladas de dióxido de carbono produce. Y además, esta información no es del vendedor, es decir, no puede estar manipulada porque, como dije antes, la tiene que emitir un certificador, es decir, un profesional cualificado que se supone está supervisado por el gobierno, por la administración. Con lo cual, la Unión Europea lo que intenta, insisto, es informar a los consumidores. Pero ¿y qué tiene que ver eso con los precios inmobiliarios? ¿Qué tiene que ver con los valores? ¿Y por qué informando a los consumidores tendría que favorecerse la renovación energética? ¿No? Insisto, que es el principal, digamos, escollo de los edificios existentes. Pues bien, la Unión Europea entiende que si a la gente se le informa de los beneficios que tiene una vivienda eficiente, por ejemplo, de cuánto se va a ahorrar en la factura energética, en el gas, en la electricidad, de cuánto se va a proteger el entorno, entonces estas personas, estos usuarios, tenderán a priorizar los inmuebles eficientes, incluso al grado de estar dispuestas a pagar más por ellos. Es decir, si yo sé que me voy a ahorrar, por ejemplo, pues 500 pesos en la factura bimestral de gas y de luz, es posible que en mi hipoteca yo esté dispuesto a pagar a lo mejor 200 pesos más, precisamente porque estoy adquiriendo un inmueble que tiene más prestaciones. Es exactamente lo que ocurre con cualquier bien de consumo. Pagamos más por las computadoras más veloces, pagamos más por los teléfonos que tienen más memoria, pagamos más por los coches que tienen más potencia. Pues bien, esa relación entre prestaciones y, digamos, disposición a pagar tendría que existir si la gente, evidentemente, visualiza algo que es invisible, que es la eficiencia energética. Esa es, digamos, el argumento, esa es la hipótesis, esa es la teoría en la cual se apoya la Unión Europea. Con lo cual, y aquí vuelvo, Enrique, digamos, a la pregunta que me hacías, ¿no? Con lo cual, si lo que la gente está dispuesta a pagar de más, pesa más en la balanza que los sobrecostes que el constructor, que el promotor, que el desarrollador tiene que invertir evidentemente en más aislamiento, tiene que invertir en unas mejores ventanas que tengan rotura de puente térmico, tiene que invertir, por ejemplo, en unos boilers más eficientes, si me apuran, tiene que invertir en recuperación de calor en los circuitos de ventilación. Pues bien, toda esa mayor inversión, si es menos que la mayor disposición a pagar de la gente, entonces resultaría que le saldría cuenta al promotor, digamos, invertir, porque tendría un beneficio, ¿no? Entonces, insisto, la teoría es que informando a la gente, haciendo que la gente tome decisiones informadas en un marco, digamos, de racionalidad económica, pues entonces esta tendería a primar más los edificios eficientes por sobre los ineficientes, pagar más, y dicho sobrepago podría compensar esos sobregastos de construcción. Ahora veremos cuáles son. Hablaremos en términos porcentuales, Enrique. Bien. Pero eso es la teoría. Y en mi pueblo
Es decir, como dicen, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Por tanto, lo que cabe preguntarse es, en efecto, los inmuebles más eficientes, por ejemplo, las viviendas más eficientes, ¿tienen un mayor precio? Es decir, ¿existe un sobreprecio por la eficiencia energética? Todo lo demás igual. Es decir, imaginemos que la vivienda es exactamente igual en todo, su localización, su programa arquitectónico, las terminaciones, su diseño, todo igual, excepto en su eficiencia energética, ¿no? Por tanto, existe un premio de mercado por dicha mayor eficiencia energética, pues tan pronto como la Unión Europea hizo obligatorio en el año 2010 que los Estados miembros obligasen a su mercado inmobiliario a informar a sus usuarios sobre la eficiencia energética, tan pronto como eso ocurrió, la Unión Europea encargó un estudio a la Universidad de Oxford, ¿no? Ahora tan en boga por esto del coronavirus y de su vacuna, encargó un estudio que precisamente averiguara si en efecto los inmuebles más eficientes tenían un mayor precio de mercado, todo lo demás igual. Entonces el estudio de Biointelligence Service, que se llama este departamento de Oxford, encabezado por esta señora Mudgall, ¿no? Llegó a unas conclusiones. Estudió en concreto los mercados inmobiliarios que en ese momento, digamos, ya habían implementado los certificados de eficiencia energética y además aquellos en donde era fácil encontrar los precios de los inmuebles, de las viviendas y sus características para poderlas controlar. Entonces, la primera conclusión que obtuvieron es que, en efecto, aparentemente, existía una relación entre los ratings de eficiencia energética y los precios. Sin embargo, esa relación era muchísimo más clara en el mercado de compra-venta que no en el mercado de alquiler. Fíjense ustedes, aquí en este gráfico, el de arriba, se ve mi mouse, ¿no? En este gráfico de arriba, lo que tengo es lo que incrementa el precio, digamos, de venta de las viviendas por cada uno de los 6 escalones de la G a la A de la eficiencia energética. Aquí las letras, no nos confundamos, significa dónde están puestos en Europa, digamos, esas ciudades que fueron estudiadas. Por ejemplo, los investigadores estos llegaron a la conclusión de que en Viena, por cada escalón que incrementa la eficiencia energética, todo lo demás igual, incrementa el precio de venta un 10%. Sin embargo, llegaron también a la conclusión de que no es igual a lo largo de todas las ciudades y, por ejemplo, en Oxford, ¿no? En el Reino Unido, en Inglaterra, pues por cada escalón solamente el incremento es de 0.4%. Sin embargo, si se fijan, abajo están los datos de alquiler, pues esos market premiums son mucho menores. Parecería, por tanto, que los inquilinos están menos dispuestos a pagar que no los propietarios por acceder a viviendas más eficientes, ¿no? Después de estos estudios preliminares, esos estudios, digamos, encargados por la Unión Europea, pues evidentemente los economistas, especialmente los economistas, se pusieron a analizar sus mercados nacionales. Por ejemplo, los holandeses, Browning y Cook, encontraron que entre la letra G y la letra A hay un 15% de diferencia del valor del precio de venta de las viviendas. First, un inglés, encontró que en Inglaterra, en todo tipo de viviendas, la diferencia era del 12%. Y Highland, en Irlanda, encontró que la diferencia era prácticamente del 5%. Es decir, si tengo una vivienda súper ineficiente en relación a una muy eficiente, habría una diferencia de 4,8%. Sin embargo, esos estudios, como se ve, están ubicados donde hace frío y donde los mercados inmobiliarios son muy transparentes. Existe mucha información, pero no en España. Entonces, lo que quisimos hacer en Enervalor precisamente es aplicar estas metodologías para ver si en España, en una de las grandes ciudades españolas, como por ejemplo Barcelona, también había una relación entre los ratings de una cosa y la otra. Y entonces lo que hicimos fue analizar no el municipio de Barcelona, que es pequeñito, tiene 100 kilómetros cuadrados, sino toda su área metropolitana, que tiene unos 3.700 kilómetros cuadrados y una población de unos 5,5 millones de personas. Entonces vimos que, como es evidente,
en las ciudades históricas, y aquí están señaladas con letras las ciudades históricas, es un sistema policéntrico, hay muchos municipios históricos que crecieron con la revolución industrial y que luego se integraron funcionalmente. Pues en esas ciudades históricas no están las viviendas más eficientes porque evidentemente son las más viejas, y ahí es donde no se aplicaron, digamos, criterios de eficiencia energética. Por el contrario, las viviendas más eficientes, estas verdes que están aquí, se ve que están precisamente en las periferias de esas ciudades históricas o maduras, es decir, ahí donde se construye de nueva planta, porque como digo, se ha hecho progresivamente más restrictiva la demanda energética de los edificios a través de los códigos constructivos. Pues bien, para este ámbito metropolitano, descargamos la información de uno de los principales portales inmobiliarios, unas 40,000 ofertas de departamentos, que es la tipología dominante. Pero de esas 40,000 ofertas encontramos que solamente 4,000 enseñaban su clase energética, o sea, el rating. Por tanto, analizamos más o menos unas 4,000 viviendas. Y toda esa información la complementamos con otras fuentes de información que voy a comentar más adelante. Pero, ¿cómo intentamos ver si la eficiencia energética tiene un impacto sobre los precios? Pues utilizando un modelo de precios hedónicos. ¿Ustedes están habituados a este tipo de modelos? ¿Me salto la explicación o la comentamos? ¿Se puede comentar, doctor, o ampliar la... Bueno, la vamos a comentar así muy brevemente, ¿no? O sea, el modelo de precios hedónicos lo que asume es que el precio, digamos, de un inmueble puede ser descompuesto en el precio de las partes que lo integran. Es decir, si el valor del inmueble, el valor de mercado del inmueble es este, entiende o presupone esta teoría que las partes que lo integran o la suma de las partes que lo integran componen el valor del inmueble. Y seguramente que se preguntarán, ¿qué partes, Carlos, son las que lo integran? Pues claramente hay dos grandes, ¿no? El suelo y el vuelo, ¿no? Es decir, la localización y todo lo que tiene que ver con la localización y lo edificado y todo lo que tiene que ver con lo edificado. Y cuando hablo de la localización, evidentemente me estoy refiriendo a las 3 dimensiones básicas que explican por qué el valor del suelo varía a lo largo de una ciudad. Es decir, la accesibilidad a todo tipo de servicios, transportes y medios de comunicación y también infraestructuras, espacios verdes, todo lo que se quiera, accesibilidad, por tanto. 2, el tema de la calidad ambiental, la contaminación atmosférica, el ruido, la calidad, digamos, de los espacios abiertos en el entorno, públicos y privados, y sobre todo la estratificación socioeconómica, digamos, de la ciudad, que como bien saben ustedes es el principal factor explicativo de la variación del precio del suelo a lo largo del espacio. Bien, por tanto, por una parte está la localización y por otra parte está la edificación. La superficie, el programa arquitectónico, las calidades, el diseño arquitectónico, los materiales, las terminaciones, el programa complementario, gimnasios comunes o privados, albercas, etcétera, etcétera. Todo esto, como bien saben, tiene un valor. Por tanto, se asume que la integración del precio del inmueble es fruto precisamente de la suma del valor de cada una de estas cosas. Pues bien, si fuese cierto que la eficiencia energética tiene un impacto en los valores inmobiliarios, entonces tendríamos que ser capaces de poder encontrar precisamente el valor de esa eficiencia energética. Es decir, dentro del conjunto de cosas que antes he dicho conforman el valor del inmueble, la eficiencia energética, tendría que tener un peso determinado. Con lo cual, el modelo de precios hedónicos, mediante un análisis estadístico, una regresión multivariante, supone, como lo tengo aquí en la siguiente ecuación, que el precio, digamos, de la vivienda no es más que el sumatorio del precio de las características arquitectónicas, incluida la eficiencia energética,
de las características, digamos, en el caso de departamentos, de los espacios comunes, el elevador que tiene o los elevadores que tienen, si tienen alberca, si tienen solario, si tienen área gastronómica y todo eso que le gusta poner a los promotores, todo eso tendría que tener un peso más o menos, y las características de la localización, las dimensiones que antes me he referido. Por tanto, se trata en dicho modelo de precios hedónicos de encontrar el peso específico que tiene cada uno de esos atributos. Peso específico que está expresado en unidades monetarias por atributo. Es decir, tendría que ser capaz, a través de la calibración de esta regresión, de saber, por ejemplo, lo que vale que tenga alberca. ¿En qué unidades? Pues en euros por alberca. De saber lo que vale lo que tenga, por ejemplo, pues un ascensor adicional, en euros por ascensor adicional. Y también saber lo que impacta cada escalón de la eficiencia energética en euros por escalón de eficiencia energética. Entonces fue la metodología que utilizamos y aquí tienen ustedes, digamos, todo el ensamble metodológico. Como decía antes, además de la información del portal inmobiliario, bajamos información del censo para saber sobre todo cómo es socioeconómicamente hablando el entorno de cada una de esas 35.000 viviendas. No eran 45.000, eran 35.000 viviendas. Bajamos información sobre cómo se mueve la gente a lo largo del territorio para poder encontrar zonas de atracción y zonas de repulsión y zonas de transición. Por tanto, información que tiene que ver con la planificación del transporte. Utilizamos imágenes del satélite para saber cómo es el entorno de esas viviendas y saber si tienen áreas verdes o si les pasa una autopista por enfrente o si dan vista al mar, ¿no? Si tienen vista o proximidad al mar, etcétera. Todo lo que el satélite es capaz de ver, pues eso también lo utilizamos. E información que tiene que ver con el catastro, fundamentalmente para saber cómo son las viviendas o con los edificios que rodean a nuestras viviendas. Saber si están bien conservados, saber si son grandes, si son pequeños, si de alguna manera forman conjuntos armónicos o son un desastre. Factores que, en definitiva, como ustedes saben, pueden tener un impacto sobre los valores inmobiliarios y, por tanto, tenemos que controlarlos si queremos llegar a la conclusión todo lo demás igual. Por tanto, utilizando esta ruta que está aquí, ahora les voy a ahorrar el sufrimiento de pasar por toda ella, pues llegamos a unas conclusiones. ¿Qué conclusiones? ¿Qué resultados encontramos en el ámbito metropolitano de Barcelona? Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, algunos edificios de oficina del centro de Barcelona en el ámbito de regeneración urbana del 22 @. Pues encontramos que por contra de lo que esperábamos, esperábamos no encontrar ninguna relación entre la eficiencia energética y los precios, había una relación. Y esa relación, para que sea fácil de entenderla, la he graficado en esta aquí a mano derecha. Fíjense ustedes, pasar, digamos, de una calificación G a una de esas calificaciones que tengo aquí, produce un incremento de valor. Por tanto, lo que tengo aquí es el incremento de valor expresado en tanto por ciento. Eso significa que pasar de una calificación G a una calificación A representa un incremento de valor de 9,6%. En cambio, pasar de una calificación G, la peor, a una calificación F, la subpeor, solamente incrementa un 1%. En cualquier caso, nuestros hallazgos son coherentes, es decir, a mayor eficiencia energética, mayor incremento del valor de mercado, del valor de oferta. Recuerden que estábamos utilizando valores de oferta, es decir, no es el precio de cierre, sino que es lo que el vendedor pretende cobrar por la vivienda que está ofertando en el portal inmobiliario. Pues bien, ¿pero a cuánto se traduce eso, Carlos? Pues fíjense, si ponderamos esa media por el valor medio del departamento, eso significaría que un departamento tipo de Barcelona, ¿no?, que tiene 84 metros cuadrados, valdría 15.000 euros más si pasase de la A a la G. Y entonces, otra vez, en respuesta de la pregunta de Enrique, ¿pero compensa eso el sobrecoste de construcción? La respuesta, Enrique, es no. En el primer análisis que hicimos, con información de noviembre del año 2014, el sobrecoste que supone para un desarrollador pasar de G a A
por mayor aislamiento, introducción de tecnologías de reducción de consumo energético, tecnologías caras, nuevas, patentadas, pues no le compensa, no le compensa. Esa fue la primera conclusión a la que llegamos. Pero luego repetimos el análisis, es decir, cogimos información, bueno, agarramos información de 2 años después, de abril del año 2016, y vimos que conforme pasaba el tiempo, había un incremento del impacto de la eficiencia energética. Por tanto, fijaros, 2 años después, solamente 2 años después, ya le podía salir a cuenta a un promotor, a un constructor, digamos, invertir en eficiencia energética porque podría, según estos resultados, recuperar esa inversión. Esto entendíamos que era así porque a medida que pasaba el tiempo, la gente se hacía más consciente de lo que eran los certificados de eficiencia energética, por una parte. Pero por otra salíamos de la gran recesión que veníamos atravesando desde el año 2008, una de las más graves de todo el mundo, después de la ruptura de Lehman Brothers, ¿no? de la bancarrota de Lehman Brothers, todo el desastre financiero que vino a continuación, y por tanto estábamos saliendo de esa recesión, de manera que es posible que las personas se pudiesen dar el lujo de primar aspectos más secundarios como la eficiencia energética frente a otros atributos residenciales. Bien, pero lo interesante, fíjense ustedes, es que el impacto no es igual a lo largo de toda la ciudad y de todas las tipologías de departamentos que tenemos. Lo que hicimos fue identificar esas tipologías mediante un análisis multivariante. Y entonces encontramos que al menos éramos capaces de identificar 3 tipologías de departamentos divergentes por lo que a sus características arquitectónicas se refiere y por lo que a la población, es decir, a las características sociodemográficas de la gente que vive ahí se refiere, ¿no? El primer nicho de mercado que identificamos fue el de los departamentos antiguos ubicados en los ensanches que empezaron a polular las ciudades, los centros, digamos, históricos a partir de la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX. Áreas densas, diversas en cuanto a actividades económicas, pero caras porque son centrales y porque tienen toda suerte de servicios y, como se ve, tienen una uniformidad arquitectónica y eso hace que las viviendas sean caras. Por tanto, encontramos que en este mercado, en el mercado de los edificios, digamos, bienestantes, el impacto en el año 2016 estaba por encima de la media, un 14%, de incremento de valor por pasar de la categoría G a la A. Encontramos que había otro mercado claramente distinto, que era el de los departamentos nuevos, ubicados generalmente en esas periferias verdes que enseñaba antes, ¿no? Es decir, en áreas de crecimiento urbano, pero también en áreas antiguamente industriales que se han regenerado sustituyendo usos manufactureros, usos de suelo manufactureros por otros residenciales. Entonces, en estos edificios de reciente construcción, construidos con estos nuevos códigos de construcción que son muy eficientes en términos energéticos, pero también adaptados a las aspiraciones actuales de la demanda, generalmente una demanda de renta media, porque la renta alta pues directamente compra una vivienda unifamiliar en las afueras de Barcelona, ¿no? Esta en cambio vivienda nueva va encaminada a profesionistas, a personas de ingresos, a familias de ingresos medios. Pues encontramos que en estas viviendas que tienen toda suerte de amenidades, alberca, solarium, espacio de convivencia, tienen pues aire acondicionado, calefacción central, toda suerte de amenidades, pues en estas viviendas el impacto de la eficiencia energética era nulo. Es decir, daba igual, por definición no puede haber una vivienda G porque no está permitida, pero sí puede haber una vivienda B o una vivienda C. Pues da igual que la vivienda sea A, B o C, porque según estos modelos econométricos no existe una diferenciación de precios, todo lo demás igual. Pero el nicho más grande, el nicho de mercado más grande, como se imaginarán, no es el de la gente rica,
que vive en departamentos, ni el de los profesionistas jóvenes que se pueden permitir una vivienda nueva, sino el de la clase trabajadora. Los grupos socioeconómicos más desfavorecidos ubicados en esta vivienda que en España se construye entre la década de los 60 y la primera mitad de la década de los 70, precisamente porque Franco, para salir de la autarquía en la cual había vivido el país por 15 años, reindustrializa los centros urbanos, y esto produce una gran inmigración del campo y una gran inmigración a la ciudad, cuya demanda de vivienda tiene que verse suplida de esta manera, es decir, con condiciones muy precarias. Viviendas pequeñas, sin aislamientos, en origen sin calefacción, muchas veces no es posible ni siquiera instalarla actualmente porque es muy caro, con aires acondicionados puestos de aquella manera, sin elevador, sin ascensor, con habitaciones pequeñísimas, etcétera, etcétera. Este es el mercado inmobiliario más grande. Pues bien, en este mercado inmobiliario que es el más grande y en donde, como se imaginan, es más ineficiente, encontramos que pasar de la letra A a la letra G produce el mayor impacto sobre los precios inmobiliarios. ¿Creen ustedes que esto es lógico? Es decir, ¿es lógico que el impacto sea menor en las viviendas de los ricos y sea 3 veces o casi 3 veces mayor en la vivienda de los pobres? ¿Qué opinan? Pues sí, pero yo no le veo lógica. Déjame preguntarle algo. Pregúntenme lo que quieran. Doctor Marmolejo, Sí. la gráfica de regresión múltiple que presentó, se veía una correlación o una R cuadrada del 99%. Supongo que es con todas las variables incluidas. Sí, claro. ¿Cuál era A ver, vamos a... Sí, unas cuantas hacia atrás, que aparentemente era una ecuación logarítmica. En esta. Sí, no, el performance del modelo es un 65%, ¿eh? La R cuadrada es un 65%. O sea, somos capaces de explicar el 65% de los precios con la información que introdujimos. De ese porcentaje de explicación, ¿cuál es la explicación específicamente del ranking energético? Pues esa información la podemos ver reflejada si leemos el coeficiente beta estandarizado. Entonces, en este coeficiente beta, cuanto más alejado está de cero, mayor es el impacto de cada uno de los factores. Y como se ve con meridiana claridad, el principal factor explicativo de la variación de los precios de los departamentos en Barcelona es el porcentaje de personas en el entorno de la vivienda que tiene estudios universitarios. Es decir, un indicador socioeconómico, socioprofesional, es el principal factor explicativo de los precios. A continuación, como se ve aquí con claridad, aparecen un indicador que tiene que ver con el nivel socioprofesional. Eso significa a qué se dedica dentro de la jerarquía de las empresas las personas que viven en el entorno de la vivienda. En definitiva, cuantos más directivos y más, digamos, profesionales cualificados viven en el entorno de la vivienda, entonces los precios son superiores. Y la eficiencia energética, como se ve aquí, tiene un impacto que es menor, es claramente menor, y es, diría yo, de los menores que se observan, ¿no? Por tanto, esa sería, digamos, la respuesta. En definitiva, es muchísimo más importante el tema socioeconómico, es más importante otras características de calidad. Por ejemplo, fíjense qué interesante. ¿Cuánto repercute el hecho de que tenga aire acondicionado una vivienda? Pues un 9%. Esto siempre se lo explico a mis alumnos. ¿Qué cuesta poner el aire acondicionado? Pues cuesta 1.000 euros. Un aire acondicionado corriente, evidentemente. Pero ¿qué vale en el mercado que esté presente ese aire acondicionado? Pues según este modelo, un 9% más, que podrían ser unos 15.000 euros, haciendo una similitud con el cambio del ranking, ¿no? Con lo cual les saldría a cuenta a una familia rehabilitar, entre comillas, su vivienda introduciendo aire acondicionado en una bomba de calor, y por tanto pues les saldría a cuenta. No sé si he dado respuesta a esa pregunta. Sí,
sí, queda claro que es uno de los que menos explica. Claro, es decir, nosotros esperábamos que no explicara nada. O sea, nuestra sorpresa fue que apareciese. Si bien aparece en el último, digamos, tramo de todos los factores explicativos de los precios de la vivienda, de esta muestra. Recientemente a unos alumnos haciendo estos ejercicios se quedaban sorprendidos. Dime cuántos baños tienes y te digo cuánto vale tu casa, porque era altamente explicativo. Claro, sí. Sí, es difícil hacer un modelo individual porque aquí es un modelo de 3.461 viviendas. Es difícil en un modelo individual, vivienda a vivienda, tener unos R cuadrados muy altos. Es decir, dicho de otra manera, si agregásemos la media, por ejemplo, de barrios, sería muchísimo más alto el R cuadrado. Porque aquí, claro, tenemos una gran aleatoriedad entre las viviendas que estamos controlando, por una parte, y por otra parte, pues la información es imperfecta. Y vaya usted a saber qué le pasó por la cabeza al oferente de la vivienda. No son precios evaluados por valoradores, ni son precios de cierre, sino es lo que la gente pretende cobrar por su vivienda. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar, digamos, de esa aleatoriedad o perturbación en la información, pues existen unos patrones, ¿no? Y es lo que el modelo nos está diciendo. Bien. Entonces él preguntaba, ¿no? ¿Es lógico o no es lógico que las viviendas más pobres tengan el mayor impacto? Y las opiniones eran divergentes, me parece entender. Para mí yo pensaba en los ingresos y en el grado educativo, en el grado de escolaridad, digamos. Claro, es decir, desde una perspectiva socioeconómica, sería esperable que las personas que tienen una renta, unos ingresos pequeños, valorasen mucho poderse ahorrar algo en la factura energética. Y eso acabase traduciéndose en una gran repercusión sobre los precios, digamos, inmobiliarios, ¿no? Desde esa perspectiva sería lógico esperar que cuanto más, digamos, modestos son los hogares, tanto mayor sea la relevancia que le dan a los ahorros posibles que pueden tener en la factura energética. Sin embargo, hicimos otra investigación, una investigación paralela que consistía en hacer encuestas a las personas y nos dimos cuenta que precisamente las personas que viven en este tipo de barrios son precisamente aquellas que, como se intuye, tienen menos formación y desconocen más incluso los certificados de eficiencia energética, y quienes los conocen desconocen su utilidad. Es decir, precisamente estas personas son aquellas que tienen menos recursos cognitivos como para poder evaluar las implicaciones que tiene la eficiencia energética sobre su bienestar o sobre el posible impacto sobre su, digamos, presupuesto familiar, ¿no? Con lo cual, esa teoría, ¿no? La teoría que he comentado antes, se desvanece. Nuestra interpretación, fíjense ustedes, es más bien que a falta de atributos de calidad arquitectónica, como el ascensor, el aire acondicionado, la calefacción, un programa arquitectónico adecuado, balcones o terrazas, no existen aquí como se ve, pues a falta de esos atributos de calidad arquitectónica, el ranking energético está jugando un rol incorrecto. Está jugando un rol de diferenciación de calidad cuando lo que mide no es calidad arquitectónica, es única y exclusivamente eficiencia energética. Entonces, si esto fuese así, resultaría, fíjense ustedes, que una política ambiental bien intencionada está produciendo un daño, está produciendo unos perjuicios socioeconómicos inesperados, porque ese market premium puede verse también como lo que se llama un brown discount, es decir, una desvalorización del patrimonio de la gente que menos tiene. Un ensanchamiento de la brecha, en definitiva, entre los más ricos y los más pobres. Bien, también podría ser, señores, que estos resultados fuesen espurios, es decir, que fuesen incorrectos, que fuese una incorrecta modelación econométrica. ¿Por qué? Porque resulta, y no es difícil de sospechar, que existe una correlación entre la calidad arquitectónica, y ahora me estoy refiriendo a las terminaciones, al programa, a los balcones, etcétera, y la eficiencia energética. Es evidente que los promotores que invierten más en una cosa
también inviertan más en la otra. Es decir, que exista una correlación, sin ser lo mismo, que exista una correlación. Por tanto, si en un modelo econométrico no controlo suficientemente bien la calidad, pues entonces entra la eficiencia energética asumiendo un rol incorrecto, ¿no? Por tanto, existen esas dos posibles hipótesis, o bien la hipótesis de un rol incorrecto en la lectura del ranking, desde la perspectiva, digamos, de los consumidores, o bien la hipótesis de que nuestros modelos econométricos están errados y que por tanto tenemos que volver sobre nuestros pasos. Si se fijan ustedes en el modelo econométrico que les enseñé antes, controlábamos o intentábamos controlar la calidad de las viviendas. Por ejemplo, aparecía el aire acondicionado, el número de baños, si tenían o no calefacción. Pero es que además construíamos un indicador de calidad con aquello que teníamos, porque la gente cuando describe su vivienda en estos portales inmobiliarios habla de lo fantástica que es. Por tanto, analizando semánticamente los adjetivos que utilizan a la hora de publicitar la vivienda, introducíamos elementos de calidad. También introducíamos el hecho si tenía ascensor y hacíamos una variable de interacción con la altura del piso, porque evidentemente si tiene ascensor y además el piso, la vivienda es elevada, pues positivo. Si no tiene ascensor y la vivienda es elevada, muy negativo, ¿no? E introducíamos si tenía piscina, si tenía alberca. Es decir, intentábamos controlar indicadores de calidad, pero es posible que no lo estuviésemos controlando de forma correcta. Por tanto, eso nos ha llevado al Enervalor 2, que precisamente eso me lo paso porque es más o menos la ratificación de lo que ya he dicho, ¿no? Precisamente lo que intentamos en Enervalor 2 es volver sobre esos modelos econométricos y evaluar como si fuésemos valoradores cada una de las viviendas que introducimos. Es decir, de las 8.000 viviendas que ahora tienen certificado energético y están en venta en Barcelona, lo que estamos haciendo es hacer una muestra estadísticamente significativa y entonces mirarlas todas ellas. Es decir, mirar una a una, miles de viviendas. Y entonces, como hacen los valoradores, como hacen ustedes cuando van a hacer una valoración, rellenar unas fichas a partir de visualizar las imágenes en donde anotamos la calidad, si los muebles incorporados son recientes o nuevos, si ha sido renovada la vivienda, la iluminación natural. En definitiva, todo aquello que pueda apreciarse con una inspección visual es lo que estamos haciendo en el Enervalor 2 para ver si una vez controlada de forma exhaustiva la calidad arquitectónica, los certificados de eficiencia energética siguen teniendo un impacto sobre los precios. Y seguramente ustedes se preguntarán, pero eso no está hecho ya. Es decir, si en Europa todos los economistas se han abocado a evaluar la relación entre la eficiencia energética y los precios, ¿no han ya también controlado la calidad arquitectónica? Pues no, porque son economistas, y ahora no quiero ser peyorativo, pero los economistas en general no son valoradores inmobiliarios, en general no son valoradores inmobiliarios. Por tanto, estamos, que nos dedicamos a esto, en una situación privilegiada, ¿no? Ya. ¿Se escucha? Sí, lo escuchamos, doctor. Se escucha cortado. Sí, adelante, Carlos. Sí, es que se apaga esta cosa después de 1 hora. Eso significa que tengo que ir acabando, porque ya llevamos 1 hora. Entonces decía que aún no les puedo dar resultados, porque estamos trabajando sobre ellos. Ya tenemos los resultados, pero están siendo evaluados en revistas. Y como ustedes saben, en ciencia, hasta que los pares no han evaluado los resultados, estos no son válidos. Así como con las vacunas, hasta que no se publican los resultados de las vacunas en The Lancet, ¿no? En esta revista médica prestigiosa británica, no existen. Por tanto, ya tenemos resultados y espero que en una próxima charla les pueda confirmar si en efecto en España, después de que se controla de forma profunda la calidad arquitectónica, sigue o no habiendo una correlación entre los precios de la vivienda y, digamos, la eficiencia energética. Pero haya o no de momento, lo que sí es seguro es que habrá
Ahora, de la misma manera, como hace 2 siglos era irrelevante si había váter o no había váter en el baño, ahora es una cosa que sería impensable. Es decir, ¿cómo penalizamos una vivienda que no tiene WC dentro? Pues una penalización tremenda. Pero hace 200 años era irrelevante. Pues bien, dentro de 2 décadas, dentro de una generación, será también muy importante, estas prestaciones emergentes, sublimes de momento, que empiezan a diferenciar el mercado inmobiliario precisamente porque los estados están abonando medidas, políticas públicas para que esto sea así. Y no solamente los estados, también el sector financiero. Por ejemplo, con el Acuerdo de París, que sustituye a Kioto, como bien saben, se aboga porque el sector financiero reenfoque sus productos para favorecer la financiación de productos y proyectos que sean energéticamente eficientes. Eso significa, por ejemplo, que si me compro ya hoy en día una vivienda más eficiente, la hipoteca me sale más barata porque el banco a su vez tituliza bonos a cargo de esa vivienda con condiciones preferentes. En definitiva, los inversores que dejan dinero a los bancos para que estos den créditos hipotecarios cobran menos rédito y ese menor cobro de rédito se acaba trasladando a las familias y por tanto es evidente que aparecerán otros incentivos que de alguna manera hagan atractivos estos tipos de inmuebles. Y es lo que estamos investigando también en el Valor 2, estas hipotecas de eficiencia energética, que no son las mismas que las hipotecas verdes que ustedes tienen en México del Infonavit. No son lo mismo, no tienen, de hecho, diría yo, nada que ver. Son cosas distintas. Pues bien, esto es lo que les quería contar y ahora estaré contento en resolver las preguntas que hayan quedado. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que tengan que hacer a nuestro expositor el día de hoy. ¿Alguna duda, colegas? Amigos, invitados especiales de la Universidad de Diana. Definitivamente, para el caso mexicano, Carlos, hay varios aspectos que sí hemos podido ir observando, sobre todo a partir de los programas de promoción inmobiliaria, cómo hay ciertos atributos que se van introduciendo precisamente en este cambio de los juicios de valor que tú estás comentando. Sobre todo uno de los indicadores que señalaste, que es la altura de piso a techo. Hoy por hoy hay algunos segmentos que lo introducen como un atributo para entrar a este market premium que señalas. También aspectos con relación a la orientación de la vivienda, ¿sí? Y esto se ha venido dando precisamente para el caso de Monterrey, por los aspectos derivados al clima, ¿verdad? Juega un papel también muy significativo en nuestra región para poder apreciar el hecho de la eficiencia energética de un inmueble, ¿verdad? Estos cambios que tenemos tan fuertes, ¿verdad? De temperatura, tanto en invierno como en verano. Por lo tanto, el tema de la eficiencia energética sí es algo que sin lugar a dudas viene cambiando poco a poco, se va introduciendo y se va asimilando como un atributo que, pues, como bien dices, para la siguiente generación puede ser que se introduzca de una manera importante. Y hoy por hoy hay algunos aspectos que sí se van viendo a través de las instituciones que financian, como bien comentabas, el tema del riesgo, ¿verdad? Chicos, somos 4 hijos y los papás, ¿verdad? Bien. Tiene que ver con otro tema. Sí, creo que se cumplió. Entonces, en esta línea, pues, como evaluadores, pues sí tenemos que estar observando cómo estos atributos, cómo estos aspectos van incorporándose, ¿verdad?, al mercado inmobiliario y, en definitiva, cómo podemos seguir cambiando la parte para poder, pues, percibir esta manera de incorporar estos factores. Pues bien, ¿alguna duda, pregunta que se tenga? Doctor, doctor Carlos, ¿verdad? El expositor. En el tema del modelo de negocio, o más bien, no tanto modelo de negocio, porque al final de cuentas los desarrolladores, allá en España, en Europa,
¿cómo se ha visto el tema de las viviendas verdes, ecológicas, lo que comentabas ahorita? Yo sé que es completamente diferente el Infonavit, pero al final del día es por tema de, ¿cómo se llama? Es un tema global, ¿no? Aquí en México, la verdad que yo creo que ha dejado un poquito de desear el tema de las viviendas que le llamamos verde ecológica o las viviendas, pues sí, ecológicas, ¿no? No sé allá en Europa o en España realmente si está respetando bien este modelo de construcción, si lo han respetado el desarrollador y si ha visto beneficiado realmente el acreditado en esos beneficios que pueda tener el inmueble, ¿no? Pues sí, como decía antes, en el tema de las nuevas promociones, de los nuevos desarrollos inmobiliarios, al desarrollador no le queda otra, es decir, tiene la obligación de aplicar el Código Técnico de la Edificación, que es la legislación que transpone las directivas europeas, por lo que a eficiencia energética se refiere, y lo tiene que aplicar sí o sí. Y insisto, a partir del año 2020 los edificios son energéticamente de consumo casi nulo, ¿no? Es decir, tienen clase, digamos, A de este rating que hemos visto antes, ¿no? Con lo cual no le queda alternativa. Ahora bien, donde sí que puede haber problemas no es tanto sobre el papel, sino a la hora de ejecutar la obra. Es decir, puede ser que en función de la capacidad de los municipios de supervisar la ejecución de la obra, pues que vendan gato por liebre. Es decir, que digan, pues mira, yo sobre planos pongo un aislamiento de 19 centímetros, pero luego en la obra, a la hora de la verdad, pues pongo solamente 14 o 13. Entonces, pues me ahorro, pues no sé, 20 céntimos por metro cuadrado de coste de construcción. Eso sí que podría estar ocurriendo, pero insisto, eso va a depender de la capacidad de supervisión de los ayuntamientos a la hora de, digamos, pues hacer la inspección de obra. Eso es a por lo que se refiere a las nuevas viviendas. Pero el gran reto es la rehabilitación. Y ahí es sí donde tenemos problemas muy grandes, porque al estar el parque inmobiliario fundamentalmente dominado por departamentos y estos estar estructurados en propiedad horizontal, que es como se llama al condominio, no es exactamente lo mismo que el condominio, es muy parecido al condominio. Eso significa que para poder rehabilitar la parte donde se nos cuela más calor o perdemos más calor en invierno, es decir, la fachada, tenemos que poner de acuerdo a un conjunto de personas que tienen intereses muy diferentes y además no tienen dentro de su mentalidad el interés común. Es decir, los espacios comunes no son, digamos, valorados como los privados. Es decir, si yo quiero emprender una mejora en mi casa, empezaré por mi departamento, por los espacios, digamos, privativos, y después, si acaso, estaré dispuesto a contribuir porque, por ejemplo, se cambie el pavimento del vestíbulo. Y seguramente con menor ahínco en que se ponga una mayor, digamos, aislamiento en la fachada, ¿no? Con lo cual, los grandes retos es en el tema de la rehabilitación. ¿Qué es lo que está funcionando bien tanto en nueva planta? Es decir, ir incluso más allá de lo normativo, ir incluso a edificios que producen más energía que la que consumen, o incluso a rehabilitar edificios. Está funcionando bien el tema de las cooperativas de vivienda. Es decir, la asociación de personas para hacerse autopromotoras. En vez de que le compren a un desarrollador, ellas mismas contratan a un arquitecto y licitan la obra con un constructor, se ahorran el margen de beneficio del constructor y eso lo emplean para invertir en mayores costes de construcción y prestaciones de sostenibilidad. Y eso sí que está funcionando. Es decir, a pesar de que su cuota de mercado es pequeñísima, todas ellas, casi todas ellas, están apostando por ir más allá de lo que es estrictamente normativo, porque entienden que tienen unos beneficios. Pero insisto, muy asesoradas por equipos técnicos, es decir, arquitectos generalmente, porque en España, como saben, los ingenieros civiles no existen o no existían hasta hace poco, o sea, toda la edificación está ahí, el cálculo de todo tipo de estructuras e instalaciones son arquitectos, por tanto, asesoradas fundamentalmente por arquitectos, estas cooperativas están introduciendo criterios de sostenibilidad más allá de los normativos y están pudiéndolos pagar precisamente porque se ahorran, digamos, el gasto el beneficio del promotor, que puede, como bien saben ustedes, llegar a ser hasta un 30% del valor del inmueble. Y eso sí se está dando en todos los niveles socioeconómicos o nivel social.
de viviendas Pues económicas. interesantemente, en varios niveles socioeconómicos, pero fundamentalmente en los medios bajos. Pero eso no significa que no existan personas de niveles altos que están dispuestas también digamos, a autopromoverse. Pero claro, en ese caso ya no Claro, van claro. a buscar un departamento, sino que pues directamente contratan al arquitecto para hacerse Exacto. su casa unifamiliar. Sí, más que nada, por eso iba la pregunta, doctor. Digo, también hay que ver el otro tema de la capacidad económica, a ver si realmente el segmento, el sector muy económico puede tener esos beneficios o esa capacidad económica para poder desarrollar todo ese tipo de proyectos conjunto con el desarrollo. Pues interesantemente sí, precisamente porque se ahorran el margen de beneficio Claro. del promotor. Y entonces, pues pueden pagar yendo a un tanto por ciento. ¿Cuánto cuesta además alcanzar o cambiar de ranking energético? Cuesta 2.5% más de costes de construcción. Más o menos de media para una tipología de 90 metros cuadrados, plurifamiliar, entre medianeras, con 2 fachadas solamente, es el sobrecoste de construcción por cada uno de los 6 escalones, más o menos. Para una zona climática como Madrid o Barcelona. O sea, sería diferente en Canarias, etcétera. Depende mucho de dónde estemos. Es como un indirecto, que hasta el 3% podría ser un indirecto. Está bien, digo, creo que está dentro de un rango. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Muy bien. ¿Algún otro comentario, colegas? Muchas gracias, doctor Marmolejo. Pues esperamos que nos comparta sus resultados ya del estudio, ya con usted ya más afinado. Pues sí, ya veremos, a ver qué nos resulta. Y a través de ellos vamos a tener otra plática con usted. Aquí en México, yo vería de manera muy simple, pues cuando va a seguir haciendo un paso de la que no tiene, o que tiene esos aditamentos o ecotecnologías, digamos, y eso yo se le agregaría como para el precio, ¿verdad? Porque no tenemos algo así, no hay mucho mercado que pudiéramos comparar. Claro. Gracias, y no sé si tú tengas algún último comentario, doctor. Doctor Fitch. No, pues más que nada, pues agradecer al doctor Carlos Marmolejo, ¿verdad? Por su disposición y por presentarnos pues este trabajo de investigación que está desarrollando y que pues definitivamente está generando nuevas preguntas y esto pues realmente es muy, muy importante, ¿verdad? Agradecerte tu tiempo y el espacio que nos has dado para precisamente transmitirnos esta experiencia de este ejercicio de investigación y esperamos pues a los socios del colegio y otros profesionales que han sido, que están presentes, pues que pueda servir esto para conocimiento en su día a día profesional. Pues muchas gracias a todos por la asistencia y por su participación. Vamos a proceder a darle un reconocimiento al doctor Marmolejo. Aquí se lo estoy mostrando, se lo vamos a enviar de manera digital y le voy a dar lectura. Es considerado por el Colegio de Evaluadores de Nuevo León, Asociación Civil, que otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos Marmolejo Duarte por su conferencia magistral titulada El impacto de la eficiencia energética en los valores residenciales. Todo esto es del programa Cátedra de Evaluación Ingeniero Gonzalo y Obra Cantú. Se lo enviamos desde Monterrey, Nuevo León, el día de hoy, 26 de enero de 2021. Lo firma su servidor, ingeniero Ramón Vera, y el doctor Manuel Fitch, por parte de la Comisión Cátedra de Evaluación. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos, y esperamos pues, que nos sigan atendiendo con su presencia en las siguientes clases. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y que tengan muy buena tarde. Yo recibo el reconocimiento con mucho agrado y con mucho agradecimiento. Espero que la próxima vez nos podamos ver ahí en Monterrey, que está de hacer online, va bien, pero es muy frío. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.